Finalmente llegamos al fuera de campo. El fuera de campo, dice Deleuze, es aquello que no se oye ni se ve, pero está presente. Habíamos dicho en un primer momento que el encuadre comprende todo lo que está presente en la imagen. Entonces, este fuera de campo parecería ser un contrasentido. Sin embargo, justamente lo que se aclara es que aunque no se ve y no se oye, está presente. Y este es el elemento importante en relación a esta idea de fuera de campo. Ahora, Deleuze, para hablar de fuera de campo, nombra por primera vez al crítico más influyente de la historia del cine. Excede, es más que un crítico, digamos, es casi una especie de pensador sobre la imagen. Le debemos muchísimo. Y Deleuze vuelve muchas veces a Bazin y creo que en cierto sentido lo toma, como no hace con muchos, como una autoridad en el campo que él está tocando. Ahora, Bazin describe, cuando habla del concepto de encuadre o caché, dos tipos de caché, digamos, dos tipos de encuadre, que él lo llama encuadre móvil, en el cual un conjunto se prolonga en un conjunto homogéneo. Ahora vamos a ver qué significa esto, donde él da, ejemplo, por ejemplo, da como ejemplo a Renoir, un autor que representaría esto, y por otro lado, un encuadre pictórico, donde se aísla un sistema y se neutraliza su entorno. En este caso, él da el ejemplo de Hitchcock. Vamos a ver esto en profundidad porque es más sencillo de lo que parece. Cuando Deleuze dice, hablando de Bazin, que todo conjunto se prolonga en un conjunto homogéneo, lo que quiere decir es, imaginemos un plano de una persona que camina hacia una puerta. Abre esa puerta y cortamos de plano y vamos a la cara del personaje que termina de abrir la puerta y mira. El contraplano es una nueva habitación. Imaginemos que es una habitación donde hay un tesoro. Entonces el personaje entra y empieza a mirar ese tesoro. Y en un momento ve una escalera. Entonces sube la escalera y llega a una especie de altillo o de esas como ventana que se abre en el techo y abre y sale hacia el techo. Entonces cortamos y salimos al techo. Y una vez que en el techo mira y vemos que está como en medio de un desierto, por ejemplo. Entonces empieza a caminar y camina. En un momento se cruza con un camello, se sube al camello y después se va como al horizonte, corte y llega a una ciudad, por ejemplo, como construida con casas construidas en piedra. Y ahí entra, por ejemplo, y se mete en las catacumbas de esa ciudad, y empieza a caminar por las catacumbas y está buscando algo, mira un mapa. En ese ejemplo, lo que sucede es que en todo momento estamos entrando en nuevos conjuntos. En primer lugar, estábamos en un cuarto con una puerta, pero cuando él abre, entramos al cuarto del tesoro. Y cuando él sube la escalera y sale, entramos al exterior, que sería el desierto. Y después, cuando él camina, vamos constantemente recorriendo ese desierto. Entonces, esto no es otra cosa que lo que uno puede asociar con la percepción natural de las cosas. La dimensión como de la naturaleza, en la cual vivimos en un sistema donde podemos imaginar conjuntos y subconjuntos, pero que son homogéneos. Hay continuidad espacial entre mi casa, la parada de colectivo, mi trabajo, el cine. Se llega a través de mecanismos en los cuales estoy cada vez abriéndome a un conjunto más grande o cada vez cerrándome a otro conjunto más chico, pero ese conjunto más chico, esa cámara del tesoro, está adentro del desierto. Y la ciudad está comprendida también en ese desierto. Entonces, esta como constante flujo de la naturaleza en la cual estamos siempre abriéndonos a un espacio que no imaginábamos, pero estaba presente, o quizás de alguna manera podíamos imaginar, porque podría haber indicios de lo que hay afuera, y entonces esos indicios
se pueden ir comprobando como reales o falsos. Entonces, ahí opera una especie de fuera de campo, que es un conjunto más vasto que engloba este conjunto pequeño en el que estamos. O al revés, es un fragmento no visible de este conjunto más grande, un subconjunto que antes no veíamos y que encontramos y en el cual nos metemos y después adentro otro subconjunto. Como pasaría, por ejemplo, en el caso de esta película en la que viaje, no me acuerdo, que achican a una persona y lo meten como en el flujo sanguíneo y recorre el cuerpo, digamos. Esto sería como lo que llaman caché móvil, digamos. Ahora, el pictórico, dentro del pictórico, o sea, dentro de Hitchcock, también existe esta lógica, donde un personaje puede abrir una puerta y entrar a otro conjunto, pero también empieza a existir un sistema según el cual la imagen empieza a funcionar más allá de la contigüidad espacial. Por ejemplo, cuando aislamos un objeto, como una llave, sí, es verdad, la importancia de ese objeto está en el sistema espacial, pero también está en una especie de grilla de relaciones mentales que el personaje mantiene con ese objeto. Por ejemplo, en Vértigo, bueno, la representación del vértigo transforma ese espacio dándole como un tono antinatural. Por ejemplo, cuando él siente que las paredes se alejan y se hacen como blandas como que la espacialidad se alarga, digamos. Esa percepción casi como extrasensorial del vértigo, o el plano en el que él tiene como una pesadilla y hay como imágenes puras, digamos, que aparecen ahí. Bazin, como muy inteligentemente, reconoce en Hitchcock ese elemento pictórico en el cual no es completamente por ejemplo, la escena de la ducha. Sí, por supuesto que cada plano tiene una relación espacial con el otro, pero hay una cosa como de patchwork, como de rompecabezas visual, donde casi que el plano del cuchillo levantado vale por sí mismo, como un plano amenaza, digamos. Por más que esté vinculado en la realidad con el hecho de que hay otro cuerpo al lado al que le va a clavar el cuchillo. Sin embargo, de nuevo, son dos tendencias, la más como hacia lo natural de Renoir, la más hacia lo ideal de Hitchcock. Y sin embargo, en Hitchcock, como a lo moderno a través de lo ideal, digamos. Y en Renoir quizás a lo moderno a través de lo natural. Que son como dos formas de acercarse a la trascendencia del cine clásico, digamos. Entonces, volviendo a la cuestión del fuera de campo, Deleuze señala, en base a estas ideas de Bazin, que hay dos tipos. El primero remite espacialmente a un conjunto que lo contiene, es decir, el fuera de campo sería un conjunto que contiene al conjunto donde estamos ahora, pero que por lo menos por este momento como no está a la vista y que de golpe se actualiza. O a un conjunto hacia donde vamos y no sabíamos, por ejemplo en Viaje Alucinante creo que se llama, cuando inyectan al tipo adentro del cuerpo, digamos que o el tipo se vuelve chiquito y sí entra a un subconjunto que estaba ahí, pero como que no podíamos ver, digamos. Es un poco extremo igual el ejemplo ese. O por otro lado remite espiritualmente a un todo que ya no es un conjunto. Bueno, acá está volviendo a cuestiones del capítulo 1, digamos, esta idea del todo, que el todo no es un conjunto, entonces la revisión espiritual, digamos, el aspecto espiritual. Yo creo que Deleuze se divierte utilizando el término espiritual, al que después como mitiga un poco diciendo mental, porque lo espiritual, la idea de lo espiritual, lo trascendental, es un poco tabú. Pero Deleuze trabaja un concepto como de trascendentalidad
diferente, como que salva el tabú al hablar de como un plano de inmanencia, pero trascendental, o de cuando habla de, bueno, digamos, no me quiero ir por las ramas, pero usar la palabra espiritual en ese momento era un poco como llamaba un poco la atención, era un poco como profano en contra de la visión académica de esa época, que era más bien como anti-metafísica, anti-trascendentalismo, etc. Entonces, atención a este uso del espiritual que va a insistir, va a seguir apareciendo y que va a ser muy trabajado en el segundo libro, pero que Deleuze ya va soltando de vez en cuando. Todo remite, o sea, remite espiritualmente a algo que ya no es un conjunto, digamos. En el caso de Hitchcock, en El sueño de Vértigo, esta imagen ya no remite completamente al espacio donde está parado el personaje, sino que está remitiendo a algo que va más en el orden de lo mental en el personaje o de lo trascendental en el mundo, o como lo que podríamos decir, una palabra muy como gastada, digamos, pero lo que algunas personas llamarían como el mensaje de la película tendría que ver con esto, digamos, donde trasciende la realidad física y nos lleva como nos obliga, nos fuerza a dar una explicación a ese símbolo audiovisual y entenderlo de una manera como no naturalizada, de una manera desnaturalizada. Digamos, esta revisión espiritual a un todo es una forma de desterritorialización, quizás. Digamos, donde la costumbre del espectador es ver acciones, reacciones, digamos, ver un relato a la manera en la que está acostumbrada, se empieza a remitir hacia otra dimensión y a sacar al espectador de la costumbre, del hábito, digamos. Obviamente, esto está muy vinculado con la división que hace Deleuze entre imagen-movimiento e imagen-tiempo, pero por supuesto puede haber de estos dos tipos de fuera de campo tanto en películas que podemos decir pertenecen a la imagen-movimiento como a la imagen-tiempo. Sin embargo, la tendencia es que la segunda esté más vinculada a la imagen-tiempo y la primera a la imagen-movimiento. Es más, es casi una demostración de lo que es la imagen-tiempo y la imagen-movimiento. Salvo que, si uno está pensando en el fuera de campo, podría ser que no haya completa conciencia, en general no hay completa conciencia de lo que se está haciendo, y a veces, como hay mayor conciencia de lo que uno tendería a creer, digamos. En los autores, sobre todo por alguien como Hitchcock, que ocultaba su talento, sus capacidades muchas veces. Ahora, espiritualmente significa que al no justificarse pragmáticamente un fuera de campo, digamos, que no podemos terminar de entender o cerrar como perteneciente a ese mundo natural al que estamos acostumbrados, se busca una justificación mental espiritual. Ahora, como ya dije, bueno, en general estos dos tipos están siempre presentes en la imagen, de nuevo se trata de tendencias. Ahora, para poder llegar a esta explicación como supraespacial, a una explicación de una dimensión más mental, espiritual, temporal, como lo quieran llamar, hay que romper con eso, con ese hábito, con esta idea de que, básicamente al uso puramente espacial del fuera de campo. O sea, es como una ruptura de algo a lo que estábamos acostumbrados en un primer momento, digamos. La ruptura de la lógica espacial. A través de esa limitación de la lógica espacial. Un ejemplo quizás demasiado obvio sea
la secuencia del viaje final de 2001, donde el astronauta está como viendo un fuera de campo imposible de describir, digamos. La descripción es una descripción en términos como de imagen pura, que claramente está diciendo más de lo que muestra. No es que no podemos pensar que el astronauta está viendo líneas, o quizás sí, pero digamos, ¿qué son esas líneas? Bueno, esa limitación, esa incapacidad que tenemos de dar explicación a cuál es el significado físico de lo que le está pasando a ese personaje, nos hace pensar en una explicación superior mental. Aunque esa explicación es también física, supuestamente, porque es como que él viaja de alguna manera, no entendemos si a otra dimensión o a través de un salto dimensional a otro lugar del espacio. Uno tiende a creer que hubo un salto dimensional, digamos, de algún tipo, un salto cualitativo en el entendimiento del mundo, digamos. Ese sería el final de 2001. Y bueno, eso es justamente casi neutralizando la capacidad de entender que un plano con otro se relacionan solamente espacial. La explicación es trascendental. Por lo menos en 2001 me parece bastante claro. Ahora, limitando, los ejemplos que da Deleuze es Dreyer con los cuadros planos de los que hablábamos. Cuando se refiere a cuadros planos es cuando, por el punto de vista típico, no nos permite estar pensando como la tridimensionalidad del espacio, sino que estamos viendo casi como imágenes planas de esos personajes padeciendo. Por ejemplo, en la Juana de Arco de Dreyer, ¿no? Y en Hitchcock, la imagen mental, que es esta cosa que yo decía en Vértigo, por ejemplo, es muy complejo el tema de imagen mental, es un capítulo entero que va más al final del libro, pero podemos entenderlo como esto que yo decía, por ejemplo, en Vértigo, donde la relación, digamos, el plano del sueño de Vértigo está refiriéndonos a un estado mental del personaje. Esa sensación de alargue, de la torre alargándose, nos está informando más de un estado mental que de una realidad física de ese espacio. Eso sería como una especie de imagen un poco surrealista, que Hitchcock tiene un vínculo con el surrealismo, digamos. Pero también, cuando este ejemplo que di antes del pequeño cigarrillo, el plano vacío que nos dice que ahí hay alguien escondido, hay algo ahí raro porque el tipo está escondido. Entonces, esa relación que se establece entre personajes y objetos, donde hay una especie de segunda línea de película, que es el razonamiento sobre la película. Tal tiene que ganar tiene que ganar el partido de tenis, o sea, tiene que terminar el partido de tenis para poder ir a buscar rápido un objeto que quedó en la escena del crimen que puede demostrar que él no fue el asesino. Entonces tengo que ganar este partido. Entonces el tipo se esfuerza y gana el partido rapidísimo, de una manera como completamente innovadora y jugando de manera diferente a la que siempre jugó. Un conservador se vuelve revolucionario rápido para poder resolver otro problema que tiene en la cabeza. Y en el partido de tenis hay alguien que sabe lo que está pasando ahí. Hay alguien que sabe lo que a él le pasa. Esa relación que nosotros podemos hacer al ver la película es prodigiosa, porque esta pone al servicio de ese relato mental todo el aparato cinematográfico. En eso consiste como la imagen mental, que igual vamos a trabajar en mucho mayor profundidad más adelante.